aquí. Yo soy Cristina Bastidas, periodista. Soy una periodista venezolana con más de 11 años acá en Chile, con familia chilena y familia venezolana. Y he trabajado en la mayoría de los medios de comunicación acá en Chile. Llevo mis propias cuentas. Me gusta el periodismo investigativo y de todo tipo, la verdad. Y en mis redes pueden conseguir información actualizada de Chile, el mundo, de Venezuela también de los migrantes acá, y mi idea es tratar de hacer un puente entre la migración y el mundo venezolano, y el mundo chileno, perdón. Y el día de hoy voy a tener a una persona muy importante, ¿verdad? Como todos los que tengo. Él es Tomás Elwin, es abogado, es socio fundador de Prado Elwin Abogados y además se especializa en el derecho corporativo, tributario y laboral. Representa empresas multinacionales de servicios y retails con operaciones en Chile, Perú y Colombia. Además, también es docente de varias universidades del país y es magíster en derecho tributario. Y el día de hoy vamos a hablar con él acerca de la Convención Constitucional y del movimiento civil Amarillos por Chile, del cual él es uno de los voceros. ¿Cuáles son las implicancias de esta nueva Carta Magna? Y le vamos a preguntar muchas cositas que esperemos que sea del interés para todos ustedes, porque recuerden que la política está en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Así que me voy a contactar inmediatamente con Tomás Elwin y espero que ustedes hagan sus preguntas. Lo ideal es que la hagan la parte inferior con el circulito a la derecha donde está el signo de interrogación. Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Cristina, muchas gracias por la presentación. Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien. Hice mi tarea e investigué. Y veo que Sí, además sí, así. eres columnista. Sí, he escrito algunas columnas para algunos medios como El El Mostrador. Mostrador, Quinto Poder y El Dínamo. Te felicito, realmente que sí. Pude hojear alguna y ya vi que en el año 2015 hiciste unos esbozos de cómo podría ser, te adelantaste al futuro con respecto a esta constitución. Sí, como te comentaba, yo el año 2015 escribí una columna en el diario El Mostrador donde tenía mucha desconfianza con el proceso. Después debo reconocer que cambié radicalmente de opinión y llegué al convencimiento de que dada la situación de crisis política que atravesaba el país, era necesario que nos diéramos la oportunidad de discutir democráticamente una nueva constitución y un nuevo acuerdo y pacto social para el país, lo que de hecho ha pasado. Y lamentablemente se han hecho reales todos los miedos que publiqué en esa columna. Es que eso te iba a decir. Yo te quiero preguntar, yo sé que estás como vocero de Amarillos por Chile, pero a Tomás Elwin le quiero preguntar, ¿por qué siempre pareciera que la panacea y la salida para un conflicto político-social es una nueva constitución? Es como que si fuera el remedio, la panacea. ¿Por qué? Y eso no Bueno, es aquí en Chile, en general. No sé si has visto el panorama mundial. Y en Latinoamérica tenemos como que siento que cada presidente o cada movimiento político quiere decir, ya, tenemos una nueva constitución y se van a solucionar todos los problemas. Bueno, mira, en el caso chileno yo te puedo decir que el proceso de desafección política que vivíamos como país, donde la ciudadanía se va distanciando cada vez más de sus políticos, desconfiando de ellos, desconfiando de la institucionalidad y con un cierto desdén en un principio que después se transforma derechamente en un desprecio, te habla de un sistema democrático que no estaba a la altura de las necesidades de la gente y del momento político que estamos viviendo como país. Cuando eso ya se llega a una distancia y una tensión tal que en 2019 ya derechamente explota en el estallido social que nosotros vimos. Por eso una solución apropiada pareció ser en ese momento discutir un nuevo pacto social que recompusiera las confianzas entre los chilenos y sus dirigentes y por supuesto darle tiraje a nuevos dirigentes y a nuevos actores sociales para que pudiesen participar en la vida política nacional. Ahí Y te voy a hacer esto es una opinión más bien a título personal y con todo el respeto que me merecen los políticos que han estado en nuestro país durante toda su historia. Hacia el año 2019 en Chile, hacia el año 2017 en Chile todavía nos estábamos planteando si don Ricardo Lagos podría haber sido candidato a la presidencia nuevamente. Yo le tengo un respeto infinito a don Ricardo Lagos,
pero, pero él partió trabajando en el gobierno de Salvador Allende hace ya 50 años. Creo que ya era hora de permitir nuevos actores. Piensa tú que los últimos 10 años, o sea, desde el año 2005 hasta ahora, hemos simplemente hecho el enroque entre dos figuras presidenciales, que son Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, sin que hayamos sido capaces de generar nuevos liderazgos hasta la erupción de Gabriel Boric ahora. Así es. Y bueno, pero es algo que también es un fenómeno latinoamericano, siento yo, ¿no? Pero circunscribiéndonos a Chile, en su trayectoria, que es un país bastante estable políticamente desde los inicios de la República, porque es un país que ha sido republicano, unitario, por tradición presidencialista, y esa fórmula les ha ido muy bien, porque cuando intentaron ser un sistema parlamentario como que no funcionó muy bien. Resulta que tenemos una casta política que critica el hecho de ser muy presidencialista, pero resulta que en esta constitución estamos viendo que hay un exacerbado presidencialismo y hay muchas cosas que siento yo que van en contradicción con lo que se había criticado. Eso por un lado. Y por el otro lado, la otra pregunta que te iba a hacer, ¿qué relación hay entre Gabriel Boric y su movimiento político con esta convención constitucional? ¿Tiene o no tiene relación? Sí, claro que la tiene. Bueno, a ver, yo no soy tan crítico ni miro con tanto desdén el periodo parlamentario en Chile. Ya no me parece tan cierto que no haya funcionado y creo que las razones de su fracaso no se deben tanto a la configuración del sistema en sí como a un proceso de descomposición también del sistema de partidos políticos de la época. Ya cabe recordar que cuando ocurre la debacle del sistema parlamentario ya se estaba hablando en el mundo de lo que era la democracia de masas, que en Chile todavía no penetraba. ¿Ya? La democracia de masa recién entra a penetrar con la Constitución del 25, con Alessandri y con el advenimiento del comunista, de los socialistas, de la democracia cristiana después, del Partido Radical, donde la clase media por primera vez entra al juego político en Chile más seriamente. Pero el periodo parlamentario tiene cosas que son rescatables igual. Ahora, sí es cierto que en Latinoamérica y en Chile en particular, cada vez que han existido conflictos entre el Congreso y el presidente de la República, esos conflictos habitualmente se han resuelto dándole más poder al presidente. ¿Ya? La Constitución del 80 es el epítome de eso, configurando un verdadero hiperpresidencialismo donde el presidente de la República es básicamente un monarca. ¿Ya? Mucha gente me podrá discutir esto, pero la verdad es que hay pocas figuras en el mundo donde el presidente de la República tiene más poder que en Chile. ¿Ya? Lo que pasa es que ha estado ejercido en general los últimos 30 años por demócratas, por personas de profundas convicciones democráticas y con un buen equilibrio en el Congreso y con partidos súper fuertes. Ahora, respecto a tu segunda pregunta, creo que Gabriel Boric en particular está muy ligado a este proceso porque él fue uno de los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre. Que facilitó la Convención Constitucional. Él además jugó todo su capital político porque muchos de sus propios aliados estuvieron en contra. Recordemos que a Gabriel Boric lo pillaron en la calle a los pocos días y le tiraron cerveza, creo que hasta lo escupieron. Sí. Por lo tanto, fue un acto de valentía muy grande y muy admirable de su parte, suscribir ese acuerdo y habla muy bien de él. Y por otra parte, Apruebo Dignidad está totalmente invertido en este proceso. Apruebo Dignidad, o sea, Giorgio Jackson nos ha dicho pocas veces que el éxito de este gobierno depende también del éxito de la convención, por lo tanto están de cierta forma indisolublemente unidos. Exactamente. Entonces, la pregunta es, bueno, aquí la señora Rosario Sardi se está conectando mucha gente. Saludos a Jean Reyes, de Mi País para Tu País. La señora Rosario Rojas, ella fue una diplomática venezolana mucho antes de Hugo Chávez, que vino acá, de hecho fue embajadora. Ella le pregunta, ¿qué opina de la eliminación del Senado y de hacer esta Cámara Regional? Mira, qué buena la pregunta. Creo que es uno de los puntos centrales hoy día dentro de la discusión y es una alerta máxima para nosotros como Amarillos por Chile. Nosotros creemos que el Senado no es una institución, no es todo lo que lo han pintado ser estos últimos días y estos últimos meses. Creemos que no corresponde su eliminación, creemos que es posible cambiar algunas atribuciones, pero lo que están haciendo hoy día de eliminar el Senado es claramente una lesión a la tradición constitucional democrática chilena que ha estado en forma continua desde 1828 en adelante.
¿ya? Hoy día se le está reemplazando por una cámara territorial que le están diciendo, pero es una cámara que la verdad es que no, es un poco cuchara, porque la verdad es que no corta ni pincha absolutamente nada. Ya, para decírtelo en términos súper simples, desde la vuelta de la democracia hasta el día de hoy, la gran mayoría de los gobiernos, tanto de la concertación como de Chile Vamos, como de ahora Prueba Dignidad, podrían haber realizado sus planes de gobierno tranquilamente sin nunca haber pasado por esta Cámara Regional si estuviese vigente la nueva constitución que pretenden aprobar. Ahora, para ser justo y para ser precisos, las atribuciones que va a tener esta nueva Cámara Regional aún son objeto de discusión. Ya se rechazó el artículo que determinaba cuáles eran sus atribuciones precisamente porque se encontró que eran muy pocas. Y lo otro, Tomás, para decirle a la gente la importancia, porque mira, yo trato de siempre informar a la gente, lo que pasa es que a la gente siempre le tiene como este resquemor a la política, de informar qué es la Cámara de Diputados y qué hace la Cámara del Senado. Porque hay gente que le parece que se desperdicia dinero, que son muy lentos los procesos habiendo una Cámara del Senado, que es mucho más rápido la Cámara de Diputados y que el país funcionaría mucho mejor. De hecho, si uno revisa en redes sociales las opiniones, bueno, eso satanizan a la Cámara del Senado. ¿Puede explicar brevemente cuál es la importancia de la Cámara del Senado? Bueno, es que, a ver, nuestra democracia en Chile desde muy antiguo tiene un Congreso bicameral, ¿ya? Eso lo establecimos hace un ratito. ¿Por qué existe un Congreso bicameral? Esto podemos remontarlo a Montesquieu, pero la verdad es que va por la división de poder, ¿ya? Nosotros en Chile tenemos la división de poder donde está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿cierto? Pero el judicial realmente no es un poder porque su función es resolver conflictos entre particulares o conflictos entre particulares y el Estado. La verdad es que es la aplicación, es la resolución de conflictos, ¿ya? No es un poder político propiamente tal. Dado que no es un poder político propiamente tal, van a quedar otras dos instituciones que van a ser el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y para generar esta tripleta, este trío, se genera un Congreso bicameral que tiene dos razones de ser distintas. Y esas dos razones de ser son las siguientes. La Cámara de Diputados representa a las personas en distritos que idealmente deberían pesar más o menos lo mismo y deberían representar personalmente a cada uno de los votantes en el Congreso, ¿ya? Y por otra parte, el Senado, su labor es representar a los territorios. ¿Y por qué te lo digo así? Chile es un país cuya población está inmensamente concentrada en tres urbes. Está la gente en su gran mayoría, cerca del 70% de la población, vive en Santiago, en Valparaíso y en Concepción. Así ¿ya? es. Por lo tanto, si tú eliminas el Senado y dejas solamente la Cámara de Diputados, vas a toparte con el hecho de que todas las decisiones se van a tomar en esas tres ciudades y el resto del país va a quedar total y absolutamente olvidado. Para equilibrar un poco esa situación, es que se hace una segunda cámara cuya representación es territorial y no atiende tanto a la cantidad de gente que vive en cada uno de esos territorios. ¿Ya? De hecho, la nueva Cámara Regional... abarca, claro, todo el país. Pero entonces, si eso está como tú lo estás explicando y como las personas que leen y busquen de qué se encarga, lean la Constitución chilena y se darán cuenta de lo que Tomás dice, ¿por qué se empeñan en hacer una Cámara Regional si ya para eso existe el Senado? La verdad es que no puedo entrar a meterme en la cabeza de los constituyentes que están pensando al eliminar el Senado y reemplazarlo por esta nueva Cámara que no tiene muchas atribuciones, pero creo que también responde a algunos fines electoralistas, algunos fines donde a ellos les preocupa más la representación de una persona y un voto. Pero la verdad es que creo que olvidan el criterio de descentralización al cual responde el Senado y que creemos que es tremendamente importante para un adecuado ejercicio de la soberanía y un adecuado equilibrio territorial en el país. Así es. Bueno, señoras y señores, gracias por estar aquí. Estoy conversando con Tomás Elwin, quien es abogado magíster en Derecho Tributario y además es columnista, docente universitario y también está muy metido en el tema constitucional. Y nos está hablando a nombre del movimiento político Amarillos por Chile, que ahora nos va a decir de qué se trata. Y voy a saludar a Latino Emperador TV porque también nos están viendo por allí, nos están retransmitiendo por esta red digital que abarca toda Latinoamérica
cuyo director está en Ecuador, pero también estamos transmitiendo para Perú, Colombia, México y por supuesto toda habla hispana. Así que Tomás, estás aquí. Saludos desde Quito, Ecuador, nos dice nuestro director. Así que muy buena la conversación, súper explicado, muy entendible. Se nota que eres un buen docente, Tomás. Muchas Tomás, gracias. ahora cuéntanos, ¿de qué se trata Amarillos por Chile? Porque a la primera uno puede pensar que Amarillos siempre se le dice a alguien que no es de aquí ni de allá, y como que es camaleón, como que no es ni chicha ni limonada, ni es esto ni es lo otro, y que se va paseando como las olas de un lado para otro, que no tiene una posición firme. ¿Eso es Amarillos por Chile? No, 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 amarillos por Chile no, no es eso. Mira, el término amarillos es un término que aparece por primera vez en Francia, eh, respecto de ciertos dirigentes sindicales que estimaron que tanto el trabajo como el capital eran importantes, por lo tanto no se identificaron ni como comunistas ni como capitalistas, o sea, no estaban ni con el empleador ni con los trabajadores, o sea, se les echó ese mote. Cuando lo que ellos hicieron realmente fue señalar que tanto el capital como el trabajo eran mutuamente complementarios y se necesitaban. Por lo tanto, ahí quedó este mote de que el amarillo es un gallo que es medio tibio, de que no tiene de que no tiene mucha posición. Ahora, ese término, amarillos en Chile se utilizó mucho durante el periodo de la Unidad Popular y los tiempos previos para hacer referencia a cierta parte del centro y la centroizquierda que no eran revolucionarios. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros reivindicamos el término, porque este país se ha fundado y ha avanzado y se ha sustentado en base a gente que es amarilla, en base a gente que ha pretendido reformas, que las ha pretendido de forma responsable, que las ha pretendido con inclusión, escuchando a todos los actores involucrados, sin hacer caso ciego a ninguna postura porque sí. ¿Ya? Ujú. Por lo tanto, ese término nosotros lo reivindicamos en esta época de gran polarización, donde o bien estamos por, donde o bien estamos por volver a la derecha dura de los 80 y los 90, Ujú. o bien estamos con una izquierda pseudo revolucionaria que quiere hacer el país de nuevo. Nosotros no Ujú. estamos en ninguna de esas posturas, sino que estamos dentro de una postura donde nosotros tenemos clarísimos cuáles son los problemas del país, tenemos clarísimas cuáles son las reformas, pero queremos pensarlas bien, queremos incluir a la mayor cantidad de gente posible y queremos llevar el país por un rumbo que nos evite caer al precipicio como ya otras veces nos ha pasado. O sea, estar en el centro, sin ser equilibrados. Ustedes en este movimiento, ustedes quieren recoger gente que sea de extrema izquierda, extrema derecha, que abarque todo tipo de pensamientos, raza, religión, posición política. ¿Esa es la idea o no? No, no, no te puedo decir que la idea, no te puedo decir que la idea es básicamente tirar para todos lados, ¿ya? Porque no obedece a eso, sino que Amarillo se funda como una respuesta al trabajo que está haciendo la convención hoy día, donde nosotros observamos un afán maximalista y refundacional. Y nosotros creemos que eso no es lo que corresponde, creemos que lo mejor para Chile es salvar gran parte de lo mejor de la tradición constitucional que la tenemos a lo largo de 200 años de historia republicana y democrática, y construir a partir de ahí, haciendo las reformas que hay que hacer. O sea, nosotros somos un sector reformista, nosotros no somos un sector sencillamente de centro que no tiene ningún valor. ¿Ya? Ujú. Nosotros somos gente de profundas convicciones democráticas. Y por lo mismo por lo mismo creemos en el éxito del proceso de la convención, pero creemos, como te decía, en reformas que estén bien hechas, y que mejoren y que construyan en base a lo que ya llevamos haciendo durante 200 años de historia. Porque acá parece, Exacto. al parecer a mucha gente se le olvida, particularmente a muchos que están dentro de la convención, de que este Ujú. país no tiene 30 años y que no No. partió el 73 tampoco, y que la Constitución del 80 también recoge gran parte de la tradición constitucional chilena desde 1828 en adelante, que es el primer ensayo constitucional que se hace previo a la Constitución de 1833. ¿Ya? Así es. Y por lo tanto, y por lo tanto nos sentimos herederos de esa tradición constitucional y creemos que hay que construir a partir de ahí, no tirar toda la casa para abajo, sin saber siquiera qué es lo que estamos construyendo, con un afán que muchas veces lo vemos incluso como revanchista. Exacto, porque pareciera que quieren borrar todo, eliminar todo el pasado y ellos iniciar desde cero. Algo que me parece también muy a modo particular una falta de respeto, porque este país ha sido republicano eternamente y le ha dado ejemplo
al resto de Latinoamérica, porque, insisto, ha sido uno de los países más estables políticamente hablando y más firmes, justamente gracias a eso que tú estás diciendo. Saludos a mis colegas, a Juan Borges. Aquí dice Smailwina totalmente. Claro que sí, nos está viendo mucha gente que está entrando y saliendo. Estoy conversando con Tomás Elwin, quien es abogado, docente universitario, magíster en Derecho Tributario, también especialista en Derecho Constitucional, columnista. Y bueno, nos está hablando como vocero de Amarillos por Chile. Y este movimiento político civil que fue iniciado por Christian Walker, un poeta, escritor también, docente chileno, porque él en su carta que hizo a sus hijos, la primera que hizo, porque van muchas más, también columnista, comentó que esto de la convención era una alerta amarilla y que había que estar pendiente y estar sobre lo que iba a pasar en el país porque es algo sumamente, es un hito trascendental. Saludos, super venezolano en Chile, a punto y coma, grandes colegas venezolanos, influencers que están pendientes de esto, Tomás. Ahora bien, amarillos por Chile porque la alerta es amarilla, ¿verdad? Cuando estamos en una Sí. emergencia hay varios colores. Amarilla es, tengamos bastante precaución. Después van subiendo los colores hasta el rojo, que es ya potencia máxima, evacuación, correr. ¿Ustedes cómo ven esta situación? Porque tengo entendido, y por favor corrígeme si no es cierto, que la mayoría de las personas que están en Amarillos por Chile votaron a prueba. Sin embargo, no sé Sí. si habrán algunas personas que también estuvieron en el rechazo. ¿Y qué va a pasar si ustedes consideran que todas estas, porque después vamos a hablar de dos artículos más, no se pueden hablar de todos, pues son muchos, pero los más polémicos, que realmente son de temer? ¿Qué pasaría, Tomás? Bueno, respecto a lo que preguntaste, ¿de dónde viene el amarillo? Si todos votamos a prueba o rechazo. Bueno, Amarillo hoy día es un movimiento que ha ganado cada vez más adherentes. Somos cerca de 40.000 personas ya. La verdad es que no he hecho el ejercicio de preguntarle a todos y cada uno. Pero sí te puedo decir que la gran mayoría de nosotros sí votó a prueba. La gran mayoría de nosotros asumió este proceso con mucho entusiasmo y vemos esto también con mucha sorpresa y mucho desdén lo que está pasando actualmente dentro de la convención y las cosas que están saliendo y las cosas que están saliendo de ahí, ¿ya? En cuanto a tu segunda pregunta, ¿cuáles son las normas y y cuál es lo que a nosotros más nos preocupa? Bueno, esto parte cuando empezamos a observar todo esto por separado, no como amarillo propiamente tal, pero ya muchas personas ya compartíamos el rumor de que, oye, está ahí que esto no está bien, hay que hacer algo, y todo el mundo estaba muy callado en ese momento diciendo, no, hay que esperar a ver qué pasa, hay que esperar a ver qué es lo que sale del pleno, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, hasta que Cristian tuvo la valentía de salir a decir un buen día, hoy sabes que el rey va desnudo. Y esto ya ha sido una batabola donde mucha gente se ha unido a decir, sí, sabéis que efectivamente esto no está bien. Yo no elegí ni voté por esto. Se nos ha tratado de achacar el mote de que somos partidarios del rechazo, de mantener el statu quo, de que somos la derecha dura. Por ahí Felipe Bianchi, comentarista deportivo que muchas veces tuitea, nos achacó precisamente eso, que estábamos a favor de la constitución de Pinochet. Y eso es totalmente impreciso. Nosotros estábamos a favor de este diálogo democrático, pero de que fuera precisamente eso, un diálogo democrático. Pero vimos al poco andar cómo hubo voces como la de el señor Daniel Stingo, por ejemplo, que en un programa de televisión que ya a esta altura es famoso, dijo que ellos iban a poner los temas de conversación, ellos iban a fijar los acuerdos, y el que quería se subía y el que no quería no se subía, y se bajaba sencillamente. Y ese ha sido precisamente el tenor de la conversación que hemos estado viendo. ¿Ya? O sea, Y la por verdad que yo lo vi, me pareció sumamente dictatorial, me pareció, yo dije, pero ¿qué le pasó a Daniel? Porque yo lo vi, yo dije, pero ¿qué es esto? Y lo otro que te iba a comentar no es la constitución de Pinochet. Yo vi a don Ricardo Lagos hablar que dijo que la firma la tenía él y uno revisa y es verdad, ha tenido, si uno entra, que es lo que yo le recomiendo siempre a las personas que me ven, ir a las fuentes oficiales, esto quiere decir a las fuentes gubernamentales. Si usted las quiere cuestionar es otra cosa, pero hay que ir, ¿verdad? Yo siempre voy a la Biblioteca Nacional de Chile, ¿verdad? bcn.cl. Y ahí busco todo. Y uno ve cada la reforma y te dice está actualizada, la última reforma fue tal fecha, está todo.
sale que es por Ricardo Lago. O sea, yo no entiendo por qué siguen diciendo que es la de Pinochet cuando Ricardo Lago, es más, en un video que yo vi también decía él que ojalá esas reformas que le habían hecho, pues unieran a Chile. Entonces, hay una parte que quiere pues desvirtuar esto. Y lo otro que también me parece, y que lo comentamos fuera de cámara, es con respecto al artículo que habla de la reelección directa, algo que Chile había eliminado y que ahora lo piensan otra vez instaurar. ¿Qué te parece eso? Bueno, vamos por partes. Respecto a la Constitución del 80, en su versión original, efectivamente era una Constitución tremendamente dictatorial. O sea, era una Constitución que en su punto de partida tenía un nivel de desconfianza tal en la política que le entregaba la tutela de la democracia a las Fuerzas Armadas, nada menos. Ya, mediante un organismo que se llamaba el Consejo de Seguridad Nacional, o COSENA, que al final estaba por sobre incluso el presidente de la República y por sobre el Congreso. ¿Ya? Adicionalmente se prohibían los partidos de vertiente más de izquierda. El Partido Comunista estaba particularmente proscrito en el antiguo artículo octavo. Bueno, y una serie de normas que a esta altura no vienen a colación, que costó mucho cambiarla. O sea, costó, para que nos hagamos la idea, el plebiscito por el sí y el no fue el año 88. Las primeras reformas constitucionales se hicieron en el 89, que hicieron un paquete de 56 reformas constitucionales antes de que empezara a gobernar don Patricio Aylwin. Y las sucesivas reformas constitucionales que culminan en el gobierno de Ricardo Lagos tomaron piensa, 16 años para terminar en gran medida con los enclaves autoritarios que traía la Constitución. ¿Ya? Pero de todos modos, a pesar de que don Ricardo Lagos le puso su firma y en gran medida eliminó casi todos los enclaves autoritarios que traía la Constitución, esta Constitución igual tiene algunas trabas que no permiten, para bien o para mal, la adecuada canalización de las demandas ciudadanas. ¿Ya? Y ahí tienes un problema, en particular con las leyes orgánicas constitucionales, que son leyes que tienen para todos los efectos un rango constitucional, que requieren una reforma, que requieren quórums supramayoritarios para su reforma, por una parte, y tienes por otro lado que tenías hasta 2017, y ahora recién se acaba, un sistema binominal que te garantizaba que jamás en la vida ibas a obtener esos quórums de reforma. Y ese era un problema que la verdad terminó por reventar en 2019. ¿Ya? También tienes... porque que hay un poquito lo que decía Atria de la Constitución mentirosa, porque la Constitución es bastante corta, pero el paquete de leyes orgánicas constitucionales, que para todos los efectos son parte de la Constitución, es enorme. ¿Ya? Es más que en ninguna otra parte del mundo. Las leyes orgánicas constitucionales existen en muy pocas partes del mundo, y donde existen es respecto de materias tremendamente acotadas. No existe ninguna otra parte del mundo donde sea un catálogo tan amplio como acá. Entonces, para mí por lo menos... Justamente voy a eso que tú estás diciendo, porque originalmente la Constitución chilena tendrá, ¿cuánto? 150 artículos, y ahora quieren hacer muchísimos más. Entonces, pareciera que quieren hacer una lista de deseos enorme, que también, dicho sea de paso, eso no es nada más de Chile. Vuelvo y repito, es un mal latinoamericano. Yo no entiendo por qué, si uno se pone a revisar las constituciones de Francia, de Estados Unidos, de Suecia, son súper cortas. Entonces, ese afán de querer todo, me parece que es una locura. Y lo otro, Tomás, la conversación está súper buena, ya yo sé que vamos terminando porque te dije media hora, pero está súper, súper bien. ¿Qué te parece a ti el hecho de que estas reformas las haya hecho gente de cualquier parte que no tenga un conocimiento adecuado, como por ejemplo los abogados constitucionales? En Colombia, cuando se hizo la reforma constitucional, fueron abogados constitucionalistas y politólogos. No era el pueblo por el pueblo, porque yo siento que si uno para entrar a un trabajo tiene que tener unas credenciales. Yo soy periodista, me gradué, estudié 5 años, hice también un posgrado, hice diplomado igual que tú, o sea, me he formado lo suficiente para poder tener esa capacidad. ¿Por qué no pedírsela a alguien que va a dirigir el país? Entonces, a veces yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque mira, yo entiendo que hace 200, 300 años las constituciones se escribían primero, bueno, con una muy corta edad, que no tuvieran estudios, porque evidentemente no habían universidades como tal, o si existían, era muy restringido. Siempre, por lo general, para que pudiera haber esta real democratización, porque antiguamente
entendamos, como tú decías, y si revisamos la historia, la antigua Roma era muy sectaria. Solamente votaban los que eran ciudadanos, esto eran nobles, con dinero, los artesanos, los comerciantes y los militares. Entonces eso poco a poco fue democratizándose. Pero ya hoy en día yo creo que es necesario que un presidente, un senador y un diputado sí tengan ciertos, unos mínimos requerimientos, porque ya está accesible a las personas después de 200 años. Entonces, Bueno, esa es una pregunta que te iba a hacer y después leemos algunos comentarios de la gente. sí, mira. Bueno, al respecto, por ahí va un poco lo que te decía del ánimo revanchista que uno observa en la Constitución, ¿ya? O sea, en la convención constituyente. Dado que la Constitución del 80, como te digo, era bastante expansiva por esta contemplación de leyes orgánicas constitucionales que requerían con un supramayoritario y que regulaba un montón de cosas y que ponía ciertos cerrojos al debate democrático, es porque llegamos a lo que llegamos en el año 2000, en el año 2019. Ahora, a mi juicio, eso era reformable. O sea, uno podría haber tomado la Constitución del 80, hacerle alguna reforma y haberla dejado súper bien. ¿Ya? Y creo que todavía es posible hacerlo. O sea, de hecho, el presidente Boric recién ayer mandó un proyecto de reforma constitucional respecto a los fondos de pensiones. ¿Ya? Por lo tanto, es un texto que sigue vigente. Nosotros entendemos, ¿ya? Ahora, respecto del ánimo revanchista, nosotros observamos que en la convención se está haciendo exactamente lo mismo. Están tratando de constitucionalizar todo en un texto larguísimo que lo que más hace es restringir el debate democrático y no canalizarlo. O sea, le da órdenes al legislador, órdenes que el legislador no puede desatender respecto de cuestiones que no se pueden legislar y temas que no se van a poder tocar en un texto que es larguísimo por un grupo de personas que hoy día, y aquí me refiero un poco a lo que decía respecto de la capacidad técnica. La capacidad técnica, puede que el constituyente en particular no la tenga, pero sí tiene que estar dispuesto a escucharla. Y lo que nosotros observamos es que no están dispuestos a escucharla. Ellos van con un discurso determinado, con una postura determinada, y de ahí es imposible sacarlo. Y no hay asesor que les haga ver cuáles son las formas por las cuales están fallando. No hay discurso, no hay conversación posible, no hay absolutamente nada que los saque de las posturas en las que tienen. Piensa tú que ahora recién, hace un ratito, se acaba de aprobar una norma en la Convención Constitucional que señala que los sindicatos, o sea que los trabajadores a través de los sindicatos van a poder tener injerencia en las decisiones que se tomen en las empresas. ¿Ya? Nadie especifica qué es eso. Eso yo no tengo claro que exista parangón en alguna constitución en el mundo. No creo que ni siquiera en la Unión Soviética haya habido algo así. Y me parece que resulta expropiatorio. O sea, privarle la administración de sus bienes al empresario para entregársela al trabajador me parece que es una expropiación encubierta. Si algo, o sea, si yo digo, si algo es mío, yo tengo derecho a decidir qué hago con esa cosa. ¿Cierto? Y si yo soy dueño de una empresa, no por el hecho de que se me constituya un sindicato, ese sindicato va a tener derecho a decidir qué se hace con mi empresa. ¿Ya? Estamos hablando sobre todo empresas que requieren grandes inversiones de capital. O sea, piensa el efecto que tendría eso sobre las inversiones futuras. Tú invertirías en un país donde te dicen, oye, ¿sabes qué? Todo este capital que tú acabas de poner, bueno, no lo vas a administrar tú, lo van a administrar tus trabajadores, según el sindicato alemán. Algo más o menos así pasó también en Venezuela, de esa forma, y por eso no hay inversiones y por eso la ciudad donde yo vengo quedó fantasma prácticamente porque era una zona industrial, vivía de 3 grandes zonas industriales, de las cuales todas eran transnacionales. Estaba la Nestlé, las grandes marcas PG, Unilever, que todas son extranjeras, y se fueron y dejaron a la ciudad desnuda porque ese era el capital de trabajo, la gente se quedó sin trabajo. Fue terrible, de verdad, yo eso no se lo deseo a nadie. Aquí hay muchos venezolanos comentando que hay muchas cosas similares y que bueno, les da terror que pues llegue a ser algo, si no igual, parecido. Acá vamos a leer un comentario de Álvaro Arcepe. Muchos sabíamos que si salía la prueba iba a pasar, puesto que la prueba era liderado por las facciones más radicales de la izquierda. A la luz de lo visto, creo que no era tan malo como estaba originalmente. Suárez Saida dice, por ahí comenzó Chávez con reformar la reelección presidencial, porque no le daba tiempo de llegar a Venezuela, a un país. Vamos a ver qué más dice la gente, qué peligro. Soy Liseta, linda, están por aquí, se está conectando muchísima gente que, bueno, están interesados y preocupados por este proceso, Tomás. Estoy conversando con Tomás Elwin, abogado, magíster en Derecho Tributario, columnista, docente universitario, y actualmente nos está hablando a nombre de Amarillos por Chile sobre los artículos más polémicos de la Convención Constitucional.
Mira, al respecto de lo que dice Álvaro y lo que dicen otros comentarios que tú me señalas, nosotros creemos que efectivamente el tema constitucional que se origina a partir del estallido social y posteriormente con una votación que llegó cerca del 80% para el apruebo es un clamor popular tremendamente sentido respecto de un deseo de reconciliarse respecto de un deseo de reconciliarse de la gente con sus políticos Ujú, y salir de la crisis política en un texto que sea de unidad y que nos permita avanzar en democracia. ¿Ya? ujú. De lo contrario, si hubiese habido algún tipo de intento revolucionario, como se ha sugerido algunas veces, yo creo que hubiese sido más probable que ganase el rechazo, ¿ya? Mm. Se habría tenido menos credibilidad. O sea, decirle, ¿sabe qué? Yo apruebo y voy a votar por una nueva constitución, implica, sí, estoy dispuesto a tener este debate y sentarme a conversar, ¿ya? Y la gente vota masivamente por esto porque creyó en ese proceso. Pero ¿qué es lo que pasa entre medio? Ese proceso se va pervirtiendo y se va desviando de su fin fundamental, que son cambios para un Chile unido, para un Chile que pueda reconciliarse. Y en vez de eso, hoy día tenemos que nos están dividiendo. O sea, pasamos de ser una nación a que hoy día vamos a tener 13 naciones distintas. Pasamos de ser un Estado unitario a ser un Estado regional con autonomía casi absoluta en 16 regiones distintas, con cantidades de poblaciones súper diferentes. Pasamos de tener igualdad ante la ley a tener sistemas de justicia indígena, que nadie sabe cómo se van a dictar, nadie sabe cuáles van a ser sus competencias, nadie sabe cómo se van a hacer esos nombramientos judiciales, y además pasamos de tener un solo sistema jurídico a tener distintos sistemas jurídicos y judiciales, con tribunales especiales para indígenas que no van a ser objeto de revisión de la Corte Suprema, porque estos tribunales coexisten en pie de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia, y además tienen un sistema jurídico aparte, que no implica reconocerle sus tradiciones y sus costumbres y su sentir ciudadano, sino que implica conceder el derecho de generar nuevas normas. ¿Ya? No, O sea, lo peor es que la gente dice, bueno, ¿qué pasa en un conflicto entre un civil, por decirlo así, y un indígena? ¿Bajo qué ley o tribunal nos vamos a regir? Entonces al final se mira, pierde la igualdad ante la ley. por ejemplo, has dado en el clavo, porque la comisión respectiva, que es la Comisión de Sistemas de Justicia, al respecto propuso una norma, ¿ya? Y por eso es tan importante que el trabajo de Amarillo nosotros lo hacemos cuando los proyectos están en comisión, no cuando ya pasaron por el Pleno, porque ahí es muy tarde para hacer algo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros las alertas, porque siempre la crítica que continuamente nos hacen es, oye, pero si esto no ha pasado por el Pleno, por lo tanto, ¿qué alegáis? Ujú. ¿Ya? Y la verdad es que si uno no pone el grito en el cielo cuando estas cosas están en las comisiones, A llorar al cuando pasa por valle. el pleno es demasiado, justamente, a la FIFA, como diría un gran amigo mío. Entonces, lo que pasó, particularmente con los sistemas de justicia indígena, pasan la norma que señala que existen sistemas de justicia y sistemas jurídicos aparte para los indígenas, y venía una norma en el informe de la comisión que restringía la aplicación del derecho indígena solo ante problemas entre los mismos indígenas, entre pueblos indígenas del mismo pueblo originario, y solamente en la circunstancia que ambos estuvieran de acuerdo. Entonces era casi como una especie de arbitraje. Pero esa norma se rechazó en el Pleno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con qué nos topamos? Nos topamos con que hoy día va a haber un sistema de justicia indígena que nadie sabe cuáles son sus nombramientos, va a haber un sistema de generación de normas jurídicas indígenas que nadie sabe cómo van a salir sin absolutamente ningún límite de competencia ni de aplicación, más que lo que ellos mismos determinen. Es una cuestión que es súper loca. Esto no rige absolutamente en ninguna parte del mundo, porque se nos saca Nueva Zelanda, porque dicen, no, los maoríes tienen tribunales indígenas, sí, pero son para dos competencias súper específicas. ¿Ya? Se nos dice, oye, la reserva indígena en Estados Unidos. Sí, hay reservas indígenas en Estados Unidos, pero hay tratados firmados con esos pueblos indígenas que describen, pero al dedillo, cuáles son las competencias de la justicia indígena, cómo se determina la misma y hasta dónde pueden llegar. No es sencillamente, saben que ustedes pónganse de acuerdo, hagan lo que quieran y después me avisan, que es como quedó en la Constitución actual. Entonces, Exacto. Hay entonces mucho pasamos, riesgo, Tomás, hay mucho claro, riesgo. La gente por eso siente que, y de hecho en las redes sociales uno toma el pulso y la mayoría dice que va a votar rechazo porque aunque no la han leído completa, ya con estos artículos que son tan polémicos y tan fuertes, porque no es,
estamos hablando, sí, de regir el destino del país como la reelección presidencial, pero más que todo esto de los tribunales de justicia. Si ya es un poco caótico normalmente, imagínate entonces ahora con estas diferencias. Aquí PCI dice Malvina, y por eso muchos de los que votamos a prueba ahora no saben qué hacer en septiembre. Y ya para ir terminando, fíjate que aquí hay otro artículo bien polémico que habla del derecho de propiedad. Convencionales ingresan más de 40 indicaciones a polémico artículo y comisión votará los cambios. Son 43 indicaciones las que ingresaron los convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional al artículo número 20, referido a los temas de expropiación en el derecho de propiedad y que deberán ser votadas para evacuar una nueva propuesta. Explícanos más o menos, Tomás, de qué va esto. Mira, respecto al derecho de propiedad, bueno, es mucho más holgado que el que existe en la Constitución del 80, holgado en un mal sentido, porque es bastante más flexible en el sentido de que el Estado puede hacer más cosas y que hay más bienes que no son susceptibles de propiedad o cuya propiedad es un poquito más cuestionable, ¿ya? Pero lo más grave que a mí me parece de la regulación actual, de la regulación que se viene respecto al derecho de propiedad, es cómo está regulada la expropiación, donde no hay un acuerdo en la Convención hasta ahora cómo va a ser. ¿Ya? La expropiación hoy día en la Constitución actual es que tiene que ser por ley y el justo precio se va a fijar en tribunales y tiene que indemnizar el daño patrimonial efectivamente causado. ¿Eso qué significa? Que a mí me tienen que pagar el valor real del bien que me están expropiando. Y ese pago tiene que ser además previo a la toma de posesión material del bien que me están expropiando. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque en Chile tuvimos una muy mala experiencia con esto, dado las expropiaciones de la reforma agraria, donde se dijo, sí, vamos a pactar una indemnización de tal manera, y esa indemnización se pagó a lo largo de muchos años, donde finalmente las cuotas finales no valían absolutamente nada. Entonces ya se puso en la Constitución del 80 para prevenir ese tipo de situaciones, que el valor tiene que estar pagado antes de la toma de posesión del bien expropiado. Ahora, los convencionales no se están poniendo de acuerdo y tampoco saben qué hacer muy bien respecto de cómo se va a fijar el precio de la expropiación y cómo se va a pagar el mismo. Por ejemplo, la constituyente Giovanna Grandón, que es la tía Pikachu, dijo que para la expropiación o nacionalización de empresas no metió una indicación para que para efectos de expropiación de empresas no deberían aplicarse las mismas normas de expropiación que el resto de los bienes. Por ejemplo, no pagar antes de la toma material. Aquí tienes lo que pasó en Argentina hace poquito tiempo, cuando Argentina expropió YPF nuevamente. Se expropió YPF y no se pagó la indemnización, y hasta donde yo entiendo todavía no se ha pagado la indemnización por esa expropiación. Ahora, para mí, esas indicaciones... Igual lo que pasó en Venezuela con el canal grande Radio Caracas Televisión. Se tomaron los equipos, sí. Hasta el sol de hoy, después de más de 13 años, no se ha pagado. Efectivamente. Entonces, mira, todas esas indicaciones, que son más de 40, como tú dices, algunas son más centradas y más cuerdas que otras, yo la verdad no me pronunciaría mucho porque tiene que salir y se tiene que votar dentro de la misma comisión. Pero sí te voy a hacer el alcance de que me parece que es peligroso, y ahí tienes el maximalismo que se ve en algunos constituyentes de tratar de meter normas que pretenden cuestionar el derecho de propiedad o pretenden hacerlo inaplicable, ¿ya? Y aquí quiero referirme a un problema súper particular, que creo que es un problema democrático de la Convención. La Convención permitió, erróneamente a mi juicio, el ingreso de listas de independientes. Y esas listas de independientes están compuestas por personas que son activistas de una rama muy específica de la vida pública. Por ejemplo, tenemos activistas de derechos humanos, activistas ambientales, tenemos activistas por el ciclismo, tenemos activistas por una vida urbana más sana, etcétera, etcétera. Entonces, esos convencionales se meten en listas como la lista del pueblo, independientes no neutrales, o las otras listas de independientes que obtuvieron escaños en la convención, atendidos a que plantean ideas respecto de un solo aspecto de la vida, y nunca dijeron qué opinaban respecto del resto de las cosas. Entonces tienes constituyentes como por ejemplo doña María Vera, que ella se candidateó como activista de derechos humanos y como abogada defensora penal de los presos del estallido social. Pero ella llega a la convención y plantea un informe donde señala que
en Chile hay que disolver toda la institucionalidad vigente y reemplazarla por asambleas obreras al estilo de la Unión Soviética. Y yo te garantizo, te doy firmado, que ninguno de los electores de María Vera tenía idea de que ella iba a hacer algo así. Y por ahí pasa gran parte del desprestigio de la convención, que tenemos un montón de personas que obedecen a listas de independientes que no fueron totalmente transparentes con la ciudadanía respecto de lo que iban a hacer. La mayoría de la gente en Chile quiere cambios que permitan mayor democracia, mayor canalización de las demandas ciudadanas, mayor espacio de participación. Y lo que están haciendo es precisamente lo contrario. Están haciendo lo que ellos quieren, lo que responde a sus convicciones personales y lo que ellos piensan respecto de los grupúsculos que los acompañan. Y se olvidaron de la gente que votó por ellos. Y eso a nosotros nos parece gravísimo. Y como Amarillo, eso es lo que levantamos como una alerta. Es que eso te iba a decir, Amarillos en este momento, este movimiento político está fungiendo como vigilante, como un Sí, ombudsman. No sé, no me sí, acuerdo sí, cómo es la traducción. claro, uno podría plantearlo así, pero quiero ser súper claro en esto. Nosotros somos demócratas y nosotros creemos que este proceso tiene que ser exitoso. Nosotros creemos que a la convención le tiene que ir bien y que tiene que salir una constitución que sea aprobada. Pero nosotros no estamos dispuestos a aprobar cualquier cosa. ¿Ya? Eso te Eh, iba a preguntar. Ya vamos para ya ir cerrando el tema, pero mira, sí. te voy a comentar que aquí escribe Malek David. Saludos, Cristina, desde Venezuela. ¿Cómo caen en las mismas patrañas que ya han pasado en países donde todas estas modificaciones saben que el único fin son gobiernos totalitarios? Ahora, dice Amalek, ¿verdad? Ahorita en este momento están devolviendo empresas expropiadas que no pudieron manejar, solo las desangraron y están entregando empresas moribundas. Por favor, abran los ojos, dice él. Bueno, siempre se ha dicho que Chile no es Venezuela, que es distinto. Bueno, esperemos que así sea, pero lamentablemente yo considero que igual hay un patrón, ¿no? Establecido por una izquierda radical que se ha visto en Cuba, en Venezuela, en Argentina, que ahora también se va a ver en Colombia, en Perú y acá en Chile. El Mira, al tema es, respecto, al ajá, respecto te quiero comentar para todos aquellos que dicen que Chile no es Venezuela, en Venezuela no viven chimpancés y en Chile tampoco vive Superman. Somos seres humanos y respondemos más o menos a las mismas cosas y somos países que tienen mucho en común. Entonces decir que Chile no es Venezuela o que Venezuela no es Chile o que aquí no puede pasar esto, eso es mentira. Somos personas y somos seres humanos y somos más o menos iguales todos. Ya tenemos culturas políticas distintas y yo lo entiendo, pero las constituciones y los acuerdos políticos tienen que prever precisamente que cosas como las que ocurrieron en Venezuela sean muy difíciles de que ocurran. Y siento, o sea, de hecho, sentimos en Amarillos que no es eso lo que está pasando. Y como ciudadanos responsables, nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión precisamente para hacer todo lo posible para que eso no pase. Nosotros creemos que el sistema político, como lo están planteando, y para mí eso es un problema particularmente grave, tiene dos posibilidades de terminar, así con este gobierno unicameral y este presidencialismo atenuado. O bien termina en una dictadura donde el presidente se termine comiendo al Congreso, o dos, va a terminar en una anarquía donde el Congreso controla al presidente según demandas populistas, como lo pretendió hacer ayer solamente con el tema del quinto retiro, ya, donde Gabriel Boric lamentablemente no fue capaz de controlar el Congreso. exacto, pero si vamos a ver si hay cosas parecidas, la reelección aquí que plantean en Venezuela también, y es reelección indefinida. Con respecto a la propiedad privada, también existe ya. Con No, no es respecto indefinida, a la no es Cámara, indefinida, ah, es un periodo, es un bueno, periodo, la reelección es un solo periodo. ok, pero es inmediato. Y antes no era así. Sí. Con respecto a la Cámara Regional, allá también se planteó esto. Es más, se eliminó la Cámara del Senado. Y con respecto a lo que decía la tía Pikachu, también se implementó con respecto a las sociedades comunales. Que de hecho mi papá fue a una reunión y dijo, esto es terrible. Tú no puedes, por algo hay gente capacitada y por algo existen los políticos, porque son quienes realmente se manejan. Porque era un desastre, era un caos. Lo que tú decías, un caos y una anarquía. Eso se volvió un desastre. Trataron de implementar todas estas cosas de esta utopía, de la igualdad. Bueno, ahora bien, la pregunta crucial que te voy a hacer. ¿Qué pasaría si, dadas las circunstancias, definitivamente la gente vota rechazo? ¿Esto quedaría así? Porque creo que Baza dijo que podría haber un estallido social. ¿Tú qué crees que pueda pasar? No, no creo que sí gane el rechazo. Creo que lo que dice Baza no es más que campaña del terror, la verdad. Si la verdad es que si la gente vota rechazo,
ese es el sentir ciudadano en una elección que el voto es obligatorio, o sea que el voto ni siquiera va a ser voluntario. Si la ciudadanía decide soberanamente votar rechazo a la Constitución que salga, me parece una contradicción y me parece hasta una amenaza decir que va a haber un estallido social nuevamente, porque fue la voluntad popular precisamente la que habría hablado en ese caso. Por lo tanto, no creo que corresponda hablar de una crisis social. Sí creemos, de todos modos, que el tema constitucional no va a quedar resuelto y que vamos a tener que pensar otras maneras de resolverlo. Y esa resolución puede ser a través del Congreso o puede ser incluso en otra convención, con otras normas o de otra forma. Yo me inclino más porque el Congreso sea el que ejerce el poder constituyente en conjunto con el presidente de la República, por supuesto, y que participe y que participe en la mayor cantidad de actores posible. Perfecto. Bueno, Tomás, acabo de tener una riquísima y nutrida conversación con Tomás Elwin, quien es abogado, magíster en Derecho Tributario, forma parte también de un estudio de abogados, es docente universitario y también es columnista, y el día de hoy estuvo hablando a título personal, pero también a nombre del movimiento civil político Amarillos por Chile, que lo pueden buscar en las redes sociales, que hoy en día está fungiendo como vigilante de estos artículos que se están proponiendo en la Convención Constitucional aquí en Chile. Así que bueno, Tomás nos ha explicado muy bien, de forma muy precisa, concreta, fácil de digerir todo lo que está pasando, y nos ha hecho un repaso más o menos de la historia constitucional de Chile. Aquí Boca Linda dice, excelente entrevista, gracias, excelente invitado, tú, por supuesto que sí. Darwin Enriqueco dice, si habrá estallido y Boric no alcanzará a estar ni 2 años en el gobierno, ya que no podrá manejar el país por falta de calle, esto se viene de mal en peor. Bueno, estas son opiniones que esperemos, exacto. Bueno, Tomás, muchísimas gracias de verdad por la entrevista. Yo espero en una próxima oportunidad también volverte a entrevistar, dependiendo de la contingencia. Y sí, te agradezco mucho, la verdad, todo lo que nos has explicado. Muchas gracias, Cristina, a ti. De ahora en adelante me declaro fan número 1 de tu programa y quedamos súper en contacto. Cuenta conmigo para lo que tú quieras y ojalá que nos veamos pronto. Sí, buenísimo, porque hay que enseñarle a la gente que la gente, como yo le digo a Tomás, tiene que estar informada, porque es el destino del país, no es cualquier cosa. Así que yo estoy en pie de lucha entrevistándote a ti, quiero entrevistar, como te decía, a más personajes de Amarillos por Chile, si tú también me puedes ayudar. Todavía queda mucho que explicar porque son muchos artículos y todo lo que se está viendo en política. Y bueno, más adelante también, si puedo contar contigo para que también nos expliques un tema que evidentemente por razones de tiempo no pude cubrir, el tema económico, que la gente también está muy preocupada por eso y qué va a decir la Constitución al respecto. Así que ya será para una próxima oportunidad. Tomás, acabo de conversar con Tomás Elwin, nuevamente les comento. Así que muchísimas gracias y que pasen buenas noches, estamos en contacto. Chao, Tomás. Chao.